noches, señores y señoras. Pues como siempre, muchos temas interesantes que tratar. Y vamos a hablar de Cataluña, que bueno, el señor Puigdemont, ¿cómo decirlo, no? Un poquito pasó como Sánchez en elecciones. Pasó de una caída estrepitosa y como el ave fénix resurgió, porque desde luego en Cataluña ahora quien va a gobernar, no sabemos con qué concesiones o con qué no concesiones, pero desde luego va a ser el señor Puigdemont, después de haber estado en el total y absoluto, digamos, destierro o abandono, como lo queramos llamar. Pero claro, tenemos otro tema que es el tema migratorio. Yo me gustaría preguntaros, entre otras muchas cosas, si Europa ha tomado cartas en el asunto, según que me deis vuestra opinión, las ha tomado tarde, esto se veía venir, pues todos tenemos un poco de culpa, el gobierno ha estado inactivo, todos los gobiernos han estado inactivos. Bueno, vosotros me daréis vuestro punto de vista desde vuestros partidos políticos, porque me gustaría saber, y además me gustaría saber qué es lo que está pasando, porque realmente las imágenes que se ven son tremendas. ¿Se podía haber evitado? ¿No se podía haber evitado? Bueno, no creo que toda la culpa sea de la persona o de la situación que se ha generado que haya una determinada persona ingresada en La Rioja, ¿no? Según decían. Creo que esto lleva mucho más tiempo a pesar de todo lo que nos digan. Y bueno, pues también sería interesante en un ratito pues dedicarnos a Aragón y a Zaragoza y bueno, pues ver y que me expliquéis también desde vuestro punto de vista y desde vuestros partidos qué es lo que va a pasar con esas ayudas que ha anunciado el gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Pues esas ayudas que parece ser que ya son una realidad y que son inmediatas, ¿a quién, cómo y dónde van a llegar? Entonces, pues si os parece, os voy a presentar, os doy las buenas noches y podemos empezar un poquito con el tema migratorio, que yo creo que hoy pues todos estamos como muy pendiente de algo que ha estallado, no de algo nuevo, sino de algo que creo que ha estallado o está a punto de estallar. José Ignacio, buenas noches. Pues muy buenas noches. Creo que estamos grabando, ¿verdad? Eso sí. Siempre hay que comprobarlo por si acaso. Ya sabéis que estas cosas son los hados de la técnica, a veces nos juegan malas pasadas. Muy buenas noches a todos los contertulios y a todos los telespectadores. Bueno, sí, la verdad es que tenemos noticias movidas, pero como no quiero acaparar, que luego mis compañeros de tertulia me dicen que aprovecho la salutación para decir cosas, buenas noches y paso palabra. Muy bien, muy rápido, así las intervenciones las vamos a hacer ligeras, pero contundentes. Marisa Rada, buenas noches. Buenas noches, la Sin Partido saluda a todos, esperando tener... Eres el azote de los políticos, ¿no? Te tenemos ahí, que estás ahí un poco en claro oscuro, como el azote de los políticos, con tus cascos bien puestos, muy profesionales. Escuchando. Sí, y bueno, y de vez en cuando metiendo una buena baza, ¿eh? Intentaré. Bueno, Julio Calvo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar con vosotros, que hacía tiempo que no estaba en la tertulia. Hemos tenido a tu compañera Carmen. Efectivamente. Yo sé que mi compañera da mucho juego también en las tertulias, porque es una mujer muy trabajadora y muy combativa, con las ideas muy claras. Sí, te cuida bien el espacio, ¿eh? Tranquilo, te cuida bien el espacio. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, estamos bien. Un poco cansado de la garganta porque hoy he impartido la última clase de una asignatura de historia. Me han invitado mis colegas o ex colegas en la universidad y ha sido intensa, la verdad. Me he reencontrado con mi vieja profesión, he visto... Presencial, además, por lo que entiendo. Presencial. Es verdad que con la mascarilla puesta, que es durísimo estar hablando 2 horas seguidas con la mascarilla puesta. Pero bueno, ha sido genial, estupendo. ¿De qué periodo histórico, Enrique? De la transición. Ajá. De la transición democrática española. Es una asignatura que se llama Historia Contemporánea de Aragón, ¿no? Y entonces hoy terminaba el curso y me han planteado si podría hacer una visión personal. Nada de impartir una clase teórica ni nada de esto, sino personal. Y también porque en la medida
pequeña medida, pero lo viví y estuve ahí peleando. Claro, hombre, y es interesante. Yo creo que tendríamos que hacer todos algún reciclaje de este asunto, que no nos iría mal, ¿eh? Sí, ha estado muy bien. Cualquier día te invitamos a que nos des una mini charla. Claro. Pero bueno, en cualquier caso sí que es cierto que ahora que estamos retomando un poquito de normalidad, yo el otro día tuve mi primera reunión presencial con más gente, fijaros, y es que me dio como una alegría, como una motivación, que me cansé y todo, estaba emocionada. Eso es, era emoción, sí. Los alumnos espléndidos, ¿eh? Qué bien. Genial. Bueno, pues me alegro mucho. Y Chisco Millán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo también estoy emocionado porque este fin de semana tengo boda. Bueno, tengo boda y además en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Ahora que ha caído el estado de alarma y podemos viajar, será una experiencia nueva. Esto será como la primera vez que sales de los Pirineos. Pues una vez pasemos libros diremos, pero bueno, ¿esto qué es? Pero sí, emocionados de poder ir a la boda, que es una boda rara porque no va a haber fiesta, no va a haber cosa. Pero bueno, pero nos juntaremos ahí y bueno, a ver la experiencia. Que además en Valencia mantienen toque de queda. Que yo digo, vaya. Madre mía. Con lo bien que van, para que tienen toque de queda, pero bueno, pues nos tendremos que adaptar. Bueno, hasta que tengamos nueva normalidad nos va a costar, pero bueno, estas cosas ya son, yo realmente os lo digo, o sea, iba a la reunión que he perdido la costumbre de tener que ir ya sobre horarios, porque claro, ya he mirado hasta las distancias en el móvil, porque digo, madre mía, ¿cuánto me va a costar bajar a la reunión? Porque eso se había perdido. Y es que me sobreexcité, estaba agotada cuando llegué a casa como si me hubiera hecho una maratón, pero bueno, se agradece también ver a las personas en directo, así que, y verlas, abrazarlas, no tocarlas tampoco, que no deja de ser raro, pero bueno, mantendremos así el programa para ir calentando motores hasta que Fernando ya nos dé el pistoletazo de salida en los estudios. Pues bueno, José Ignacio, que llevas un ratico callado, ¿qué me cuentas de este tema tan serio como es nuestra crisis migratoria? ¿Qué opinas? Un poco hacéis el resumen de el antes, el durante y lo que puede venir, ¿no? Bueno, con lo que hablabais del coronavirus, que todavía tenemos que seguir teniendo bastante cuidado hasta ver qué pasa. Sí. Y las cosas se serenan, ¿eh? Tenemos noticias, bueno, pues que no son alarmantes, pero por ejemplo en Taiwán, que llevaban aquello a rajatabla, creo que también algo en Indonesia, y está repuntando de manera alarmante, con lo cual cualquier despiste puede desembocar otra vez en un problema. Así que tendremos que tener todos muchísimo cuidado. Yo tardaría a quitarme la mascarilla con todo lo que me incomoda, Por supuesto. Bueno, y con el problema migratorio, la verdad es que yo ahí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, el problema que estamos teniendo es que es un problema de fronteras que indudablemente pues yo ahí tengo que marcar una diferencia notable con el gobierno de España actual. Tampoco quiero decir que cuando hemos gobernado el PP lo hemos hecho a las mil maravillas, ¿eh? Ojo, que también entono el mea culpa y creo que todo es mejorable, pero un país que no defiende sus fronteras, aunque hay quien piensa que el mundo no tiene fronteras, al final hay que procurar defenderlas y hay que procurar marcarlas y hay que dar libertad para que todo el mundo transite, pero que transite pues legalmente con los documentos adecuados, con las mínimas supervisiones que garanticen que las personas que van de un país a otro pues vienen a colaborar, a integrarse, no a delinquir y en fin, y vienen de manera ordenada. Las excusas que se están dando estos días, bueno, Marruecos ha estado siempre ahí chantajeando a España y a quien ha podido, ¿no? Y recordaba precisamente con las acusaciones que ahora se hacen del actual presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, que yo no lo sé, pueden que sean verdad, pero recordaba que precisamente yo recibí a Mohamed Abdelaziz, que fue el anterior presidente y el primer presidente de la República Árabe Saharaui Democrática en el año 1996 en Diputación Provincial y que fue presidente durante 40 años hasta el 2016, que es cuando falleció. Hombre, recuerdo que en aquel entonces la Diputación mantenía un convenio para traer chavales
que eran como españoles, que venían de Tinduf, saharauis, había un intercambio en verano pues para pasarlo aquí ha estado durante muchos años, sí, creo yo, ¿no? No sé si ahora está. Con familias aragonesas y algo que me impresionó mucho fue pues que el propio presidente, que era médico, traía como orgulloso su carnet de identidad, y también los chavalines que venían traían los carnets de identidad españoles de sus padres o de sus abuelos, en un sitio donde se mantiene el español. Y recuerdo que al menos este presidente quería conseguir la independencia después de todo lo que pasó, que yo creo que todos nos debemos de avergonzar un poco de lo que pasó en el Sáhara y en alguna de aquellas colonias, tratar de obtener una independencia de Marruecos para fomentar la unión y la colaboración con España. Por lo menos esas eran los motivos que expresaba y que en aquel entonces pues manifestó. Ahora se revive todo esto y vemos pues como hay un asalto y realmente hay una invasión. Ya sé que hay gente que, hombre, lo de la invasión le da cierto repelús, porque vemos imágenes, evidentemente, una mujer con un niño en brazos de pecho, pues no invade nada, ¿no? Pero no cabe duda de que esas no son las imágenes que todos podemos ver. Hay un porcentaje de estas personas que están siendo utilizadas, la verdad es que de manera yo diría que casi criminal por Marruecos para ponerlos de parapeto, como pasó un poco pues en la Marcha Verde. Y luego, al rebufo de todo esto, pues hay personas, chavales y gente menos chaval de 30 años que pasan con chilabas y botas de militar, lo cual quiere decir que todo esto está más que organizado. ¿Qué sucede? Pues que hasta ahora Europa no se lo ha tomado en serio, porque esa frontera es una frontera europea, y España tampoco se lo ha tomado en serio. Y es más, no solamente no se lo ha tomado en serio, sino que las políticas que ha marcado el Partido Socialista y, en fin, actualmente el ministro del Interior o la ministra de Exteriores, con un buenismo exagerado, es hacer un efecto de llamada que pone en peligro realmente, bueno, pues en estos momentos no solamente Ceuta y Melilla, sino también Canarias. Y bueno, pues ya veremos a ver en qué queda todo esto, pero habrá que utilizar todos los medios que están a nuestro alcance. Hoy lo ha dicho el presidente del gobierno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, si lo cumple, pero a veces no haría falta tener que emplearse tan a fondo como muy probablemente se va a tener que emplear en estos momentos, si las políticas de verdad de defensa del territorio español y de una política de migración correcta se hubiera planteado hace tiempo, pues ahora no tendríamos que tomar medidas drásticas. Al fin y al cabo, si cedemos ahora, tendremos que ceder dentro de 3 meses, porque Marruecos va a estar en el chantaje permanente. Cuando no sea con el señor que está ingresado en Logroño, pues será con la pesca, o será con los fosfatos, o será que le duele la nuca al rey de Marruecos. Con lo cual siempre vamos a tener esos problemas. Pero no cabe duda de que la política nuestra tiene que ser clara, eficaz, eficiente y decidida, y esto no lo ha sido. Y bueno, veremos a ver si ahora entonan también el mea culpa y rectificar es de sabios. Vamos a ver, la recepción que ha tenido hoy el señor Sánchez en Ceuta ha sido apoteósica. Los insultos se han oído por todas las emisoras de radio y todas las televisiones. Me imagino que no es el global de la población, pero no cabe duda de que Ceuta merece un respeto, igual que lo mereció en su momento el pueblo saharaui, como lo merece Melilla y como lo merece Canarias. Y además, ojo, que estos actos van en detrimento de las posibilidades de expansión económica de estas zonas, que son España, igual que Barcelona, igual que Zaragoza. Bueno, pues Marisa, danos tu opinión. Bueno, pues estoy de acuerdo con José Ignacio en el largo recorrido del tema. Yo hoy estoy muy impresionada básicamente por la sucesión de acontecimientos con las declaraciones por parte de nuestro gobierno de que estamos ante una crisis humanitaria. Yo creo que hay que tener muy claro lo que es una crisis humanitaria y lo que es una represalia, que es lo que estamos viviendo hoy. Y no lo digo yo, no lo dice cualquiera, lo dice el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, que detalla en un tuit, en 18 tuits encadenados, cuáles son las razones por las que nos están pasando esto.
habla de una traición de nuestro gobierno a un país vecino y a un país colaborador, y efectivamente en este caso pone como excusa el hecho de haber atendido al dirigente del Frente Polisario. Realmente, o sea, yo estoy aterrorizada de que nos pase algo en Zaragoza, porque todos los sitios están publicando el hecho de que lo trajeron a escondidas con documentación falsa. A ver, yo creo que se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Estamos en la Unión Europea y creo que deberíamos contar con ellos para, antes de elaborar estrategias que puedan resultar dañinas, no solo para nosotros, sino para todo eso. Entonces, a mí la confusión y el hecho de negar la mayor es lo que más me preocupa siempre de nuestro gobierno. Pues muy clara tu explicación también, Marisa. Julio. Bueno, la situación con Marruecos, la verdad es que no es complicada. O sea, no es fácil, perdón, al revés, es complicada. Porque son vecinos, pero no tenemos una relación de buena vecindad con Marruecos, está claro. Pero a pesar de ello, lo que sí que es cierto es que tenemos muchos intereses en Marruecos. Tenemos muchos empresarios españoles con intereses económicos en Marruecos, tenemos lazos comerciales con Marruecos muy intensos. Eso es una realidad que no podemos ignorar. Pero lo que sí que es cierto es que el comportamiento de Marruecos evidentemente no está siendo el de nuestros vecinos europeos, pongamos por caso el que podamos tener, la relación que podamos tener con Francia o con Portugal o con cualquier otro país. Marruecos ha estado siempre de alguna manera chantajeando, y desde luego las relaciones que mantenemos con ellos no son de una lealtad recíproca, no al menos por parte de Marruecos. Nunca ha sido un vecino cómodo ni un vecino leal. Tenemos, por ejemplo, cuando se habla de la crisis humanitaria, hombre, crisis humanitaria fue la crisis migratoria que hubo con los refugiados sirios, por ejemplo, en las islas griegas. Eso sí que fue una crisis humanitaria realmente. Esta evidentemente no lo es. Yo he visto esta tarde las imágenes a través de internet, y desde luego la gente que está pasando la frontera de Ceuta a la playa del Tajaral no es gente necesitada ni muchísimo menos, sino que son jóvenes, pues eso, en edad militar muchos, otros chavales jóvenes de 14, 15 años, que yo no sé qué. De una guerra. Sí, yo no sé qué es lo que pretenden que hagamos el gobierno de Marruecos y sus familias con esos chavales de 14 o 15 años. En fin, la verdad es que es una situación muy complicada. Sí que sería conveniente, nos facilitaría mucho las cosas el que Europa se implicara y nos echaran una mano, porque al fin y al cabo no dejan de ser unas fronteras europeas las que tenemos con Marruecos en Ceuta y en Melilla. Y sí que quiero recordar también que estos meses pasados hemos estado teniendo y todavía tenemos la crisis migratoria en las Islas Canarias. Hoy mismo oía unos mensajes de personas que están residiendo. Conozco a una persona que está residiendo en Fuerteventura y que nos dicen que ya hay una presión migratoria en esas islas, donde el número de marroquíes y de inmigrantes de origen africano está llegando casi a superar en algunos sitios a la población autóctona de las islas. Realmente es un problema importante. Y no sé cómo se podría solucionar. Primero, por los intereses estos que he citado al principio que tenemos, pero lo que está claro es que con Marruecos no se puede tener una actitud contemporizadora. Habrá que volver a las devoluciones en caliente o medidas de ese tipo, que no son necesariamente medidas ni represivas ni antihumanitarias, o sea, simplemente unos ciudadanos que entran ilegalmente, se cogen y se vuelven a depositar otra vez en la frontera de donde partieron y donde no deberían haber entrado. Pero la verdad es que si continuamos con el problema así, va a ser irresoluble a medio plazo. Pues muy bien, Julio. Enrique. Bueno, sí. Yo paso por alto de la cosa de los ataques al gobierno, porque en fin, bueno, eso no tiene sentido. Aquí estamos con un problema bastante importante y que trasciende el acontecimiento puntual y actual. Hay que tener en cuenta, pongamos sobre la mesa una cosa: las devoluciones en caliente se están haciendo ya. Hoy se ha informado de que de los 6.500, 7.000 personas que han cruzado, 2.500 personas han sido devueltas.
de que desde luego no es una invasión. Y hay cantidad de niños, de personas mayores, de madres embarazadas, etcétera. Porque independientemente de que Marruecos utiliza, y esto está claro, el asunto de la inmigración por cuestiones estratégicas, políticas, si queréis podemos hablar de eso, pero se basa sobre un hecho real, y es el de la emigración de África a Europa. Y España es parte de Europa, es la frontera, es una de las fronteras sur de Europa. Pero España tiene además un problema histórico importante respecto a Marruecos. Y ha habido otros gobiernos, ¿verdad?, anteriores, y es su debilidad internacional. Sobre todo la debilidad que tuvo, que mostró y que existía realmente en los últimos años del franquismo. Ahí se hizo una descolonización del Sáhara tremendamente mal hecha, horrorosa. Y a partir de ahí, si hiciéramos un repaso en todas estas últimas décadas, nos daríamos cuenta, gobernara quien gobernara, que ha habido crisis con Marruecos, porque Marruecos juega a lo que juega. Es decir, Marruecos tiene problemas con su propia ciudadanía, Marruecos necesita exportar importante parte de su producción a Europa, precisamente, y tiene que hacerlo. Lo hace o por Francia o por España. En fin, la cuestión es, por lo tanto, bastante compleja. Pero hay un asunto que debemos de tener en cuenta, y es la posición de los Estados Unidos. Estados Unidos está detrás de Marruecos sin ningún tipo de... Lo ha estado desde siempre, lo estuvo ya con la descolonización del Sáhara en 1975, y lo ha estado siempre. Estados Unidos es el principal, digamos, abastecedor, por ejemplo, de armas de Marruecos, pero no porque tenga una animadversión especial contra los Estados Unidos, porque no es eso, sino porque Marruecos es una pieza clave en el mundo musulmán y en la estrategia americana en su conjunto. Entonces, todo el análisis que podamos hacer sobre lo que está ocurriendo en estos momentos, ya que dais noticias, se está frenando absolutamente en estos momentos el paso de ciudadanos, está habiendo ya acuerdos para que eso se frene, se está devolviendo a mucha gente, etcétera, etcétera, pero también quiero señalar la intervención de la Unión Europea, diciendo que eso es frontera europea y que por lo tanto que se tenga todo el mundo sus consecuencias, vamos, que con todo lo que eso significa. Pero yo creo que este es un asunto que se repetirá, alguien lo ha dicho, viene repitiéndose y se repetirá posteriormente, que hay que tratarlo como hay que tratarlo. No hay que tratarlo como si esto fuera una invasión militar. Por cierto, si fuera una invasión militar, a todos los que han hablado mal del gobierno ahora, les llamaría la atención por su falta de patriotismo. Pero no lo es. Es un asunto complejo, es un asunto humanitario, es un asunto que hemos de básicamente solucionar en el nivel diplomático. Y por lo que yo estoy viendo en estas últimas horas, se está solucionando. Bueno, pues gracias, Enrique. Chisco. Bueno, a ver, que son muchas cosas. En general estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero sé que Enrique ha querido pasar por alto las críticas al gobierno, pero es que... No las paso por alto. No, pero Pedro Sánchez... Es sentido común. Pero Pedro Sánchez... Mira, Pedro Sánchez hoy ha dicho... Deja hablar a Chisco. He escuchado hoy la rueda de prensa de Pedro Sánchez hablando de que Marruecos y España son pueblos hermanos. Bien, pero el gobierno de España ha sido primo. O sea, porque esto está siendo una reacción a una decisión política que hizo el gobierno de España, y es que lo están manifestando públicamente. El propio Marruecos está manifestando públicamente que esto, si quieres te compro que no es una invasión, pero es algo organizado por el propio Marruecos. Está siendo una represalia contra una acción política que ha hecho el gobierno de España,
el gobierno de Pedro Sánchez. O sea que sí que tiene que ver mucho aquí la labor que ha hecho el gobierno. No ha sido que ha sido una reacción de repente de Marruecos contra, que sí, que hemos pecado de buenistas, hemos pecado de lo que sea, pero el gobierno tiene que asumir responsabilidades también, que no ha sabido calcular, que le falta visión, que le falta geopolítica, que Laia, Marlaska se deberían plantear cuando toman este tipo de decisiones qué consecuencias puede tener. Y Marruecos lo que ha hecho ha sido decir, pues sí, pues mira, estas son las consecuencias. Y ahora a ver cómo salimos de estas. Yo espero, que lo habéis mencionado también vosotros, que contemos con Europa, porque al final Ceuta y Melilla no dejan de ser una frontera exterior de la Unión Europea. Espero y confío que la Unión Europea se moje en el asunto y ayude a buscar soluciones, porque si dependemos de este gobierno, apañados vamos también. Porque a saber cómo salimos, si otra vez a entregar otra flota de coches y a regar otra vez de millones... ¿Me permites una pregunta? Me pregunto, ¿qué hubierais hecho vosotros en el caso de el dirigente saharaui que pide venir a España a que se le cure? ¿Qué habríais hecho? Porque es evidente que Chisco lo que dice es que, joder, que no habría que haberlo admitido. Porque, o habría que haberlo valorado bien. Lo que no puedes hacer es hacerlo a escondidas, que no se note, falsificando documentación, sin contar con la Unión Europea, sin... Ignacio, Julio, Marisa, ¿qué A ver, yo personalmente he leído que este señor tiene abiertos... Estaba contestando Chisco, ya os doy paso a todos. Chisco acaba de contestarle a Enrique y vamos tomando turnos. Yo simplemente lo del Frente Polisario, sabemos que son unas relaciones complicadas las del Sáhara español, pero lo que no puedes hacer es hacerlo a hurtadillas, falsificando documentación, sin hablar con los homólogos marroquíes, sin que lo sepa la Unión Europea, actuar por tu cuenta. Pues es normal que esto moleste. Pero bueno, que también te digo que no es solo por esta decisión es la que están cogiendo, pero hay otras acciones que está tomando este gobierno que han precipitado también esta decisión. Y por cierto, simplemente una cosita, por ir acabando esto, y os dejo hablar a los demás. Que hay un elemento que sí que lo habéis comentado Enrique y alguien más, que es Estados Unidos. Estados Unidos, dentro de este papel que jugamos con Marruecos, ha habido un cambio muy importante en los últimos meses. Es que Trump, casi al dejar la presidencia, hizo un reconocimiento internacional público de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Que ya sabemos que esto es un conflicto internacional que viene de muchos años y tal, pero que nuestro gran aliado, que es Estados Unidos, haga ese reconocimiento público de que no, Sáhara es completamente marroquí y tal, eso también complica un poco las cosas, complica un poco la relación y sobre todo porque la propia Unión Europea no hace ese reconocimiento íntegro de que el Sáhara es territorio marroquí. Entonces todos son factores que van influyendo en este juego y bueno, os dejo hablar a los demás. José Ignacio. Sí, bueno, efectivamente preguntaba Enrique que qué haríamos o qué podíamos hacer con una persona que pide una asistencia humanitaria por enfermedad. Hay que atenderlo. Diplomáticamente se pueden arreglar las cosas de otra manera. Lo que no se puede es engañar ni embarullar al estilo de lo de la Delphi con el avión y tal. Sí, viene esta persona, pues viene con su pasaporte, con su identidad, se le atiende, o si no se quiere hacer o se quiere hacer de otra manera, se busca diplomáticamente una salida pues para atenderlo en otro país neutral, que a veces estas cosas se hacen, porque este hombre viene de Argelia. Que es que no, ya veo cuál es la posición. Se busca otro país. Que no te oiga tu presidente Casado. Se puede solventar. Y yo quería añadir, como habéis hablado en cuanto a bloques, que Cisco centraba también el tema con el tema de Estados Unidos y esta declaración que hizo Trump en el último momento, que también tiene sus connotaciones y que enlaza un poco con lo que decía Enrique sobre esa posición, que yo no diría que es una posición para romper el islamismo en esa zona del mundo, sino que es una posición geoestratégica importantísima. Es una posición geoestratégica que, por un lado, Estados Unidos quiere dominarla y, por otro lado, o misterio o secreto a voces, ¿quién quiere dominar también esa parte del mundo? Pues Rusia. Rusia a través de Argelia y a través de esa relación directa que mantienen con Putin, porque Argelia con Putin pues mantiene esa relación e interesa a Rusia ese otro eje, pues poder tener esa primacía sobre un punto geoestratégico importantísimo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues hombre, no nos favorece en todo este enclave, y perdóname Enrique, porque las cosas, nosotros aquí podemos creer, ahora que se ha ido
Pablo Iglesias que el gobierno es más moderado, pero en fin, aparte de los tuits y todas estas manifestaciones que ha hecho este Pablo Iglesias, veréis que en el exterior, en el mundo externo, lo que se ve aquí en España es que hay un gobierno socialcomunista. Es que es así. Nosotros queremos entenderlo así. Pero mira, la suma de socialistas y comunistas, el gobierno es socialcomunista. Y claro, socialcomunismo frente a posiciones de Estados Unidos, dicen, ostras, pues de España en estos momentos sí me fío, pero del gobierno que hay actualmente me fío menos, y menos con los antecedentes de un tal Zapatero que hizo lo que hizo con la bandera americana, no, la bandera norteamericana. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí vienen los problemas sucesivos y que todos conocemos de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, de nuestras relaciones históricas con Israel, pero que predominan más pues con las de, en este caso, con la parte árabe, y ahí tenemos un lío monumental. Estamos entre medio y tenemos el corazón dividido, y yo soy el primero que lo digo, y he empezado diciendo por esto porque yo tengo cierta simpatía por un mundo árabe civilizado, un mundo árabe del que hemos convivido con él 8 siglos. Por lo tanto, esto es así, es una certeza. Pero las torpezas que se cometen a veces en política internacional son graves. Y no solamente es que Trump haya hecho esas manifestaciones cuando dejaba la presidencia, es que hoy mismo Estados Unidos, esto hay que repasarlo, ya ha hecho un posicionamiento de apoyo a Marruecos. Hoy, en el día de hoy. Lo cual quiere decir que Estados Unidos no se fía. Ya sabéis que allí o son de derechas o más de derechas. Por lo tanto, no tiene nada que ver con derechas o con izquierdas. Que por mucho que quieran apoyar a nosotros, al final esto es así. Y esto es un problema que tenemos también en España y que tenemos que aclararnos, porque al final estas cosas se pagan y este es el momento en el que estamos. Un gobierno social comunista que en el mundo tiene su propagación. Estamos esperando a que nos defienda Europa y veremos a ver lo que nos hace. Nos haga lo mismo que no estamos con Puigdemont apañados. Una cosa, vamos a ver, Merche, vamos a ver. Aquí no se pueden decir las cosas, las barbaridades que se están diciendo. Bueno. Aquí ya no estamos hablando realmente de la pelea y de la lucha por el gobierno en el interior. Y da lo mismo lo que le ocurre al país, eso es evidente. Se ha visto con la pandemia y se está viendo ahora. Aquí no sé cuál es la declaración americana, pero en cualquier caso los Estados Unidos, lo he dicho, desde hace décadas tiene esa posición. No por enemistad con los... no tiene nada que ver el Estado. Ya no hay guerra fría. La posición de Rusia en Argelia no tiene nada que ver con la que era la URSS. No hay de ninguna forma... Y lo de Israel tampoco, ¿no? No hay ningún problema con el actual gobierno español. Pero es que no... Joder, conteneros un poco. Conteneros un poco. Pues sí, estamos tranquilos. Pero qué barbaridad estáis diciendo, ¿no? Enrique, hoy nos estás dando tú aquí la charla que yo había puesto para otro día. Pero si es que no es eso, si es que yo creo que merecería la pena hablar de los problemas reales. Y este es un problema real. Este es un problema real que tenemos, que es nuestras relaciones con África y con Marruecos. Y este es un asunto que es nacional. Incluso yo hablaría de patriotismo, pero entonces, pero por favor, no reduzcamos las cosas, no hagamos un chiste de esto, porque estáis haciendo un chiste. Estáis haciendo un chiste. El chiste, la risa solo te da a ti, vamos, no es de risa, no, es muy en serio. Yo ahora estoy de acuerdo. Eso, claro. Estoy de acuerdo con Xisco en el hecho de que ha faltado una visión geopolítica total y absoluta. Estoy de acuerdo con José Ignacio en el hecho de que no es cuestión de no ayudar a este señor, es que hay millones de alternativas. El que haya visto películas de espías, a mí me encantan, y de centros de inteligencia saben perfectamente que en las Islas Caimán en un momento determinado pueden instalar hasta un quirófano específico. Yo insisto, me preocupa que nuestro gobierno tenga la visión y tenga la capacidad, porque es que hoy hemos asistido a 2 llamadas en el mismo día a la embajadora de Marruecos
después de desmentir por la mañana que fuera una represalia, cuando ya han recibido la información de la represalia, hemos dado 32 millones. O sea, a mí esto me parece el gabinete de los hermanos Marx. ¿Qué queréis que os diga? El tema me parece grave, pero la reacción del gobierno me parece alucinante. Y lo siento, Enrique, lo siento, pero es lo que siento como ciudadana. Como ciudadana. Si Enrique me permite... por ti misma, pero no lo sientas por mí, porque el asunto, el núcleo de este asunto anda muy lejos de lo que estás diciendo, pero muy lejos. Si Enrique me permite, vamos a ver. Sí, perdona. No, como sois tantos, pues tengo que... No estoy de acuerdo con José Ignacio en una cosa que ha dicho, que el problema es que tenemos un gobierno socialcomunista. Bueno, ese puede ser un problema para muchas otras cosas, pero precisamente para esta no. Yo creo que el problema que tenemos con este gobierno es que es un gobierno débil. Es un gobierno débil como lo hubo en su momento en la época de la muerte de Franco, y por eso se precipitó la marcha verde y la anexión del Sáhara. Precisamente en los momentos de debilidad. También Marruecos, os recuerdo que trató de pulsar la debilidad del gobierno de Aznar cuando invadieron. Fue una invasión muy simbólica esta, sí, la de las islas, la de el islote, por ejemplo. Perejil, efectivamente. Fue simplemente, digamos que aquello fue un sondeo. En esta ocasión no, el gobierno es contrastadamente débil en esta ocasión, como se está viendo, por ejemplo, en la relación con los separatistas catalanes y en muchas otras cuestiones. Que este es otro tema importante que ayer estaba copando, digamos, las páginas de los periódicos y que se ha quedado ya anticuado rápidamente cuando ha ocurrido este otro problema. Sí, que lo podemos comentar cuando acabe esto. Yo lo que sí que quería decir es que España es un país soberano y evidentemente puede prestar asistencia sanitaria a quien considere oportuno y no debería temer represalias de ningún otro de sus vecinos por esto. O sea, una de las cosas que yo creo que se echa en falta ya desde hace muchos años, posiblemente incluso antes de que tuviéramos este gobierno débil, este gobierno social comunista, pero fundamentalmente aquí débil, es el que teníamos que haber blindado ya nuestras fronteras, tanto la de Canarias como la de Ceuta y Melilla, frente a la invasión, llamadla como queráis, a la invasión marroquí y a la invasión migratoria que se está produciendo desde África. Yo sí que os quiero recordar una cosa, y es que la Unión Europea, incluyendo aquí al Reino Unido, porque forma parte de Europa, aunque ahora mismo no esté dentro de la Unión Europea, somos 500 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento muy pequeña. De hecho, se calcula que para el año 2050 Europa, incluyendo el Reino Unido, seguirá teniendo más o menos aproximadamente la misma población, pero África, el conjunto de África, tiene 2.500 millones de habitantes. Ese es el problema, Julio. Y se calcula que para el año 2050 habrá podido doblar su población. Tened en cuenta que estamos hablando de países donde la edad del primer parto suele ser incluso, de las mujeres, suele ser anterior incluso a los 20 años. Y mujeres que cuando cumplen los 30 o 30 y pocos años no son madres, son abuelas. Es decir, estamos hablando de una población de 2.500 millones de habitantes, la población africana. Marruecos también tiene tasas de crecimiento muy importantes, pero que de aquí a 30 años pueden llegar a doblar o casi doblar su población. Claro, la presión migratoria que vamos a experimentar es enorme. Y, por supuesto, precisa medidas de cooperación, de otras cuestiones. Pero lo que sí que es cierto es que ahora mismo, y a la vista de la experiencia de estos años pasados, España debería haber blindado sus fronteras, la frontera de Ceuta y la de Melilla. No es posible que de repente entren en la playa del Tarajal, me parece que se llama así, entren 5.000 o 6.000 personas con la facilidad con que lo han hecho. O sea, no debiera ser posible. Y más cuando tenemos los antecedentes de lo que ha estado sucediendo todos estos años. ¿Planteas militarizar aquella zona, pues? Blindar la frontera, sí. Blindar la frontera. Bueno, quería daros una noticia. Acaba de aparecer, Marruecos ha enviado al ejército y ha parado de raíz toda la migración. Claro, ahora que han llegado los 30 millones, y venga, para unas horas. Y se han devuelto. Han llegado. Entonces, ¿qué queréis? Han recibido 30 millones. Me gustaría saber qué queréis. Ya han hecho el chantaje, ya. Lo que queréis es
follón y jaleo. No, Por si han cumplido. en absoluto, en absoluto. Una frontera blindada es una frontera blindada. No, Julio, este gobierno que tenemos, que es débil, sí, parlamentariamente lo es, eso es evidente, pero lo es porque han votado así los españoles. No es débil Sí, solo parlamentariamente. sí. Escucha, sino ahora, por la escasa entidad intelectual de sus ministros. Bueno, eso es una apreciación personal tuya, yo tengo otra personal también. Pero fíjate una cosa, fíjate ¿tú crees que un gobierno fuerte en España podría militarizar la zona de Ceuta y Melilla? Podría blindar, estoy hablando ¿Qué quiere decir blindarla? ¿Qué quiere decir? Blindar la frontera quiere decir hacerla impermeable, que no sea tan fácil, ¿Cómo lo haces? que no sea tan fácil atravesarla, que no estén como hemos visto la Guardia Civil y a la Policía Nacional inermes. Pero tú has estado en Ceuta. ¿Conoces Ceuta? No lo conozco. Pero yo sí que lo conozco. Y cuando has estado en Ceuta, sabes lo fácil que es atravesar por mar aquello. Es que está, claro, es que es una ciudad que está en pleno territorio marroquí. A ver qué gobierno, por muy fuerte que sea español, como tú dices, impermeabiliza aquello. Pero todos hemos visto las agresiones. Mucho rato, por favor. Sí, todos hemos visto las agresiones que ha sufrido la policía en la frontera marroquí. Están inermes. Están inermes realmente. Y las agresiones que ha sufrido la policía en Estados Unidos, no sé dónde, y aquí y allá. No, este es un tema, de verdad, este es un tema que nos afecta muy gravemente, ¿no? No podemos analizarlo activamente así con el gobierno. Claro. Como para tratarlo, y de actualidad, por desgracia. Chisco. Yo recuerdo, Enrique, hace no mucho unas imágenes que había también de una presión migratoria que hubo sobre Ceuta, que se lanzaron en avalancha y se quejaban los guardias civiles de que no tenían suficiente armamento ni tenían órdenes para hacer una represión efectiva de la gente que estaba entrando. O sea, que cuando ni siquiera tú les das, si no tienes suficiente gente, si ni siquiera tienen suficientes herramientas y las órdenes son prácticamente de recibirlos con abrazos, pues evidentemente pues eso da una imagen de puertas abiertas. ¿Sabes cómo ha disminuido el número de guardias civiles y de fuerzas de seguridad del Estado en estos últimos 10 años? ¿Cuánto? ¿Sabes cómo? No solamente en Ceuta, pero ¿sabes cómo? No. ¿Sabes qué políticas han sido? Habláis de gobiernos débiles y fuertes. Ahí tenéis un gobierno con mayoría absoluta, Rajoy. Bueno, también pues ni más ni menos que tuvo que tragarse una declaración de independencia de Cataluña. O de los... La desigualdad salarial entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Perdona, Enrique, ¿tienes contrastado que el ejército de Marruecos se ha desplegado en la frontera con Ceuta? ¿Eso lo tienes contrastado? Espérate, te leo. Yo no. Es que es lo que acaba de aparecer en el país. Marruecos reacciona y vuelve a cerrar la frontera con Ceuta tras la entrada de 8.000 migrantes. Bueno, a saber por qué. A ver, todo el mundo, sí, lo estoy leyendo ahora también. Todo el mundo sabemos que esto era más un chantaje que no iba a durar mucho tampoco. Pero ya han conseguido lo que querían, ¿sabes? Bueno. 30 millones, no, Chisco, no son 30 millones. No, serán más. Persiguen bastantes más cosas. Y no solo de España, no, de la Unión Europea. Y del propio Biden, para que tenga claro que Marruecos no sé qué y tal, y pues geopolítica muy compleja. Hablad, por ejemplo, con los agricultores, con los naranjeros de Valencia. Y con los pescadores. Saben eso, pero en estos momentos con los agricultores valencianos. Es que económicamente también afecta mucho esta situación. Y veréis que Marruecos no persigue los 30 millones de euros esos que les han dado. No. Dos cosillas más que quería decir. Una también, el papel, no sé dónde leía esta tarde también, el papel del rey, el papel importante que tenía el rey emérito en su momento en las relaciones con Mohamed VI y con la monarquía marroquí, y cómo a la monarquía española, a la Casa Real, se le ha impedido ser partícipe de esta crisis también, que muchas veces el rey también está para esto, que parece que cada vez lo tenemos más simplemente como un florero para que no se toque, pero estas relaciones entre monarquías y el rey puede hacer mucha presión. Ahí ponía, cuando ha habido otras crisis
con Marruecos, el rey emérito llamaba al rey marroquí y se solucionaban las cosas de una forma bastante más eficaz. El papel de la monarquía para estas cosas tiene que ser útil también para el país. Simplemente eso por un lado. Y segundo, por otro, la debilidad que mencionaba Julio, que estoy totalmente de acuerdo. Este gobierno es débil no solo parlamentariamente, sino porque le falta liderazgo, le falta espíritu. Pero también hoy se ha demostrado un dato que seguramente no lo íbamos a comentar, pero hoy aparecía una ley que iba a ser muy progresista del Ministerio de Igualdad, ese famoso Ministerio de Igualdad, que era la ley trans, que el propio PSOE, el que está en el gobierno sentado en el Consejo de Ministros, no ha permitido que salga adelante porque se ha abstenido y no ha salido adelante la ley trans, y luego fuera las asociaciones trans diciendo que el PSOE no se acerque más por manifestaciones LGTB y tal, las movidas también que tienen dentro de su propio sector de la izquierda. O sea, que es que la debilidad que están teniendo ya no solo es parlamentaria, es que es en el propio gobierno, que presentan leyes que ni ellos mismos se los apoyan. Los aliados que se han buscado, efectivamente claro. no contribuyen por favor, de hecho, EH Bildu junto con Esquerra Republicana ya están exigiendo por Twitter al gobierno que cese inmediatamente con las devoluciones en caliente, con ciertos calificativos y demás. O sea, están sentados en el mismo grupo, pero luego no tienen objetivos comunes. Y Casado, lo que ha dicho Casado y lo que ha dicho Abascal, y todo esto. Ahí está el gobierno. Pero Casado y Abascal no están sentados en el gobierno con Sánchez. ¿Os parece? Bueno, como tenemos muy poquito tiempo para tratar el tema de las ayudas que nos van a entrar al gobierno de Aragón, las trataremos otro día, porque creo que los dos temas estrella eran Cataluña y bueno, pues el tema que hoy hemos acometido, y creo que es importante que me deis vuestro punto de vista en estos minutos que nos quedan el tema de Cataluña, porque no es nada baladí. José Ignacio. Pues hombre, una mala noticia a mi juicio, que haya gobierno que pretenda de nuevo la separación de Cataluña de España, que pretenda la ruptura de España y que pretenda la independencia. Y todavía es peor noticia que, además de todo esto, esté envuelta en un halo del 3%, del 6%, del 16%. Es dinero lo que se está moviendo y a mí me parece vergonzoso que hayan esperado tanto para llegar a lo que todos casi adivinábamos desde el principio. Al final, el señor de Waterloo se ha salido con la suya y prácticamente se lleva el 80% del presupuesto, se lleva economía y hacienda, se lleva justicia, lleva, en fin, prácticamente... Las mejores carteras, ¿no? Sí, todo el gobierno deja al tonto delante ahí como presidente ambulante en manos en este caso, de Puigdemont, y encima además le reconocen, para más vergüenza de todo el resto de los españoles y fundamentalmente de los españoles que viven en Cataluña y que no han votado esta opción. Bueno, porque Salvador Illa además quedó vencedor, hay que reconocerlo, hizo una buena campaña. Que son pues más de la mitad los que no estaban en ese tema. Alejada de estridencias. Resulta que además hay que reconocerle como presidente real de Cataluña en el exilio, ¿no? Controlando las embajadas que van a mantener por todo el mundo con su discurso y bueno, pues con toda la parafernalia. Me parece mal, me parece también preocupante, porque veremos a ver en el gobierno de España qué es lo que pasa con esos equilibrios que hay en un gobierno que se está manteniendo en la cuerda floja, pues apoyado, como yo he dicho antes, con los comunistas por un lado, con los bilduetarras por otro y con los separatistas catalanes por otro. Pues cómo va a mantener el gobierno Sánchez hasta el 2050, ¿no? Que dice que es donde tiene ahora preparada ese proyecto que ha presentado Iván Redondo, ¿no? Entiéndaseme la ironía, pero hombre, habla ya del 2050 cuando todavía no se había enterado de lo que estaba pasando en Ceuta, ¿no? Que es bastante grave. En fin, mala noticia para los que tenemos familia o para los que viajamos con frecuencia a Cataluña, porque no sabemos lo que el destino a lo que nos puede llevar todo esto, pero en fin, mal asunto. No sé lo que durará ese gobierno, están acostumbrados a convocar elecciones cada 18 meses o menos y veremos cuál es la próxima disputa.
pero al final el señor Illa pues ha ido de fracaso en fracaso al fracaso total, porque no le ha servido para nada, no le ha servido para nada el salir cada 10 días a decirnos que teníamos que llevar mascarilla unos días y a no llevarla otros, o en fin, a decir las cosas que decía en relación a todo el tema del COVID. Mal asunto en Cataluña, digo, mal asunto para España, mal asunto para todos, y tendremos que hacer un gran esfuerzo, y hay todos, Enrique, también el PSOE y también el PP, por favor, también el España. Y esto no es broma, ahí tenemos que mantener la unidad de España y tendremos que ponernos de acuerdo tarde o temprano, porque las cosas, por no mantenernos firmes todos, y digo todos, también el Partido Popular, estamos en esta situación. Esto es lo mismo que con Marruecos. Cuanto más tiempo dejemos pasar, el problema será más difícil de resolver. Y es un problema que nos atañe a todos los españoles. Es un problema que tenemos que arreglar en convivencia y en paz, pero es un problema que cada vez va a ser más difícil conseguir por estos métodos que se resuelva. Así que a ver lo que hacemos, pero si nos entra el raciocinio, todos los partidos, sin excepción, todos tendríamos que estar trabajando en esto para resolverlo, y resolverlo de una manera pues que sea beneficiosa para esa unidad de España y, por supuesto, para que España sea respetada en todos los sitios y no estemos en boca de las discusiones estas que tenemos hasta en el Parlamento Europeo, de lo que acontece prácticamente todos los días en Cataluña y lo que va a acontecer de aquí en el futuro, porque el esperpento con la CUP también, con la CUP en la presidencia de las Cortes lo tenemos asegurado. Vamos, es que esto va a ser un circo permanente. Bueno, Marisa. Bueno, pues yo personalmente creo que es trágico que hayamos llegado a esto. Hemos visto ya que lo único que une a estas dos fuerzas es el separatismo, porque estamos hablando de la rancia derecha catalana. Y la pela. Yo estoy de acuerdo con José Ignacio. Los 500 puestos que tienen que ser. De la rancia derecha y de los republicanos, un partido tradicional catalán izquierdista donde los hubiera, ¿no? Y aquí lo que les une efectivamente son únicamente los fondos y los porcentajes y todo ese entramado que tienen montado y que no quieren desmontar. O sea, ahora me imagino que habrá purgas con Esquerra en Interior, habrá purgas de todo aquel que interfiera en el relato, e igualmente por el otro lado, pues la educación y la justicia, ya sabemos, la liberación de todos los presos y a seguir creciendo en esta situación tan desgraciada. Y estoy de acuerdo en que es un problema español en el que todos los partidos tenían que estar absolutamente unidos y aparcar las discrepancias, porque no es una tontería, es un tema grave, de mucha gravedad, en el que muchos compañeros, yo por cierto soy de Barcelona, aunque lo disimule muy bien. No ejerces. Entonces, yo creo que hay muchos catalanes que están sufriendo mucho desde hace muchos años y a los que nadie les hace caso. En Cataluña y fuera de Cataluña, porque la situación lo sé por la familia propia, que lo están sufriendo. Efectivamente, entonces yo creo que es algo que les debemos toda la sociedad. Pues sí, muy bien. Marisa. Julio. Bueno, yo creo que los catalanes sensatos, que yo creo que alguno debe haber, bastantes debe haber, deberían... Los hay, sin duda alguna que sí. Yo creo que se deberían mirar en el espejo de Canadá y de Quebec, porque lo que está pasando, por ejemplo, en las relaciones, en el declive económico de Cataluña, de Barcelona, con respecto, por ejemplo, a Madrid, a la pujanza que está demostrando Madrid, está reproduciendo casi exactamente lo mismo que ha sucedido entre Montreal y Toronto. A raíz de los referéndum de autodeterminación o para la independencia que se produjeron en el Quebec canadiense, Montreal entró en declive, las empresas empezaron a huir de Montreal, exactamente igual que ocurrió en Barcelona, y por el contrario, Montreal era la ciudad más importante de Canadá desde el punto de vista económico. Y sin embargo, Toronto empezó a subir, a recoger muchas de las empresas que estaban huyendo de Montreal, que cambiaron su ubicación, su razón social, su sede, su razón social,
Y Toronto ha seguido creciendo económicamente y en población, mientras que Montreal ha entrado en un franco declive. Y la balanza se ha desequilibrado exactamente de la misma manera que está ocurriendo entre Barcelona y Madrid. Yo siempre pongo el ejemplo de que allá en los años 70 en España, Madrid y Barcelona estaban prácticamente compitiendo. Barcelona era la ciudad más cosmopolita, más abierta, era la vanguardia cultural y económica de España, y sorprendentemente en un estado descentralizado, en un estado de las autonomías, resulta que ahora mismo con quien está compitiendo Barcelona prácticamente es con Valencia, porque Madrid ya evidentemente se ha despegado. Y yo creo que es como consecuencia de todos los, digamos, recursos y todos los esfuerzos que está consumiendo el nacionalismo, que desde luego no van en la línea del progreso económico de los catalanes. Desde luego, yo creo que han entrado en una dinámica que les perjudica a ellos los primeros antes que a ningún otro. A ellos y a todos los demás, Julio. No, Enrique. Yo, bueno, estoy muy de acuerdo con Gerard lo que estáis diciendo. José Ignacio dice que hay que estar en una posición común. Estoy absolutamente de acuerdo. No hay nada peor que estos nacionalismos radicales exacerbados, que además no sirven para unir, sino para romper, para separar. Esto tengo muy claro. Yo soy muy crítico con lo que hizo el PP y el PSOE desde Felipe González con Cataluña. Lo siento mucho. Es una posición mía, es decir, hubo aquel error desde mi punto gravísimo con Jordi Pujol cuando lo de banca catalana, que tragó Felipe, hubo aquel error gravísimo de Aznar cuando hablo catalán y todos los acuerdos que llegaron, y todos los gobiernos en general. Bueno, esto es lo que se tiene que acabar. Yo soy optimista en el sentido de que veo de qué forma, porque Julio estaba señalando los problemas económicos que están teniendo y que, bueno, van a ser evidentes y más todavía, yo creo. Pero hay también una degradación política en Cataluña. Sí, claro. Me vais a permitir que os cuente una cosa, pero que no se os echéis encima mío de la guerra civil y tal. Yo soy historiador, ya sabéis, durante la guerra civil teníamos un bando, bueno, malo, lo que sea, pero que estaba unido. Al gobierno republicano tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para hacerse con unas fuerzas armadas, etc. Pero, tíos, en el año 37, en Cataluña, hubo una guerra civil dentro de la guerra civil. Es que estaban los unos pegándose tiros. Al pobre Azaña estuvieron a punto de darle. Cuando las memorias de Azaña él lo cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que en esa situación están en una situación de degradación clarísima, pero no solamente política, hay una degradación moral, porque esta especie digamos, de desprecio, ¿no?, absoluto a quienes han ganado las elecciones, a la parte de ciudadanos que han votado otras cosas que no sean los independentistas. Eso es también degradación moral, ya no solamente política, ¿no? En fin, yo en este sentido abogo por lo que decís. Yo creo que hay que tener una posición unida, pero también hay que ser inteligentes aquí, hay que ser inteligentes, porque a la acción siempre se contesta con una reacción, ¿no? Bueno, pues sí. Muy bien, Enrique. Pues nos queda tu minuto de gloria, Chisco. Vale. Sí, bueno, que estoy muy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, con todas las opiniones que habéis dicho. Mencionaba Julio Quebec, y yo tengo dos amigas quebecuas, que una de hecho es diputada en el Parlamento de Montreal, y es muy nacionalista, es independentista. Y yo las conocí en el Erasmus en Bruselas y tal, y cuando hablaba con ellas, la cosa económica, de cómo se han quedado atrás, todo eso, yo eso lo contaba, pero es que les da igual, y es a lo que voy también que pasa aquí, es que les da igual porque han comprado el modelo nacionalista, y ellos es que realmente se sienten como oprimidos, entonces tienen que luchar por eso y tal, y pasa lo mismo con Cataluña. Yo que hablo que tengo familia también en Cataluña, o que tengo amigos,
es que no les vayas con argumentos económicos, porque es que les da igual. Y por eso ha salido este gobierno. Este gobierno vuelven a ser la burguesía catalana de siempre, que sigue manteniendo el poder como la ha mantenido siempre desde hace siglos. Y ahí sigue Convergencia, que siempre ha tenido el poder, que sigue teniendo un 80% del presupuesto, que tiene la mayoría de consejerías y que ha conseguido que este gobierno, que vale, que es de Esquerra nominalmente en la presidencia, en realidad todo el mundo lo vea como un gobierno que en la práctica va a ser de Puigdemont y va a ser de Junts, pero porque están en una corriente que lo viven ellos, que solo les cabe la opción de ser un gobierno nacionalista y independentista, cuando tenían otras mayorías. O sea, más del 65% del Parlamento catalán es de izquierda, si sumas el PSC, si sumas Esquerra, si sumas la CUP, si sumas no sé qué, pero ni han llegado a valorar esa opción, porque está fuera de su discurso. Es el nacionalismo que los oprime y están en ese marco mental y esa guerra cultural, es lo que tenemos que hacer desde España, y va a ser complicado, va a ser para muchos años. Y desde luego es una oportunidad que se ha dejado pasar con este gobierno que se está creando, que no hace más que alargar la agonía y alargar el conflicto, ya está. Pues bueno, ya nada más me queda que despediros, que desde luego hoy ha sido un programa, bueno, de verdad os lo digo, que con historia de por el medio, porque realmente, no, es cierto, hemos tratado temas importantes, pero además comparados con lo que tú has hecho esta mañana, Enrique. Al final la historia es importante y conocer nuestra historia también. Esperemos que en Cataluña pues también tomen referencia de lo que dice Enrique y no se repita la historia. La historia está para coger lo bueno y no repetir lo malo. Así que buenas noches, muchísimas gracias, y he disfrutado mucho con el programa. Espero que cuando lo vean los telespectadores pues lo disfruten tanto como yo. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches y hasta luego.